La minera canadiense Barrick Gold anunció que no va a apelar la resolución del primer tribunal ambiental que la semana pasada, recordemos, determinó y ratificó la clausura total y definitiva del proyecto minero Pascua Lama. Vamos a hablar de este y otros temas de la contingencia. Ya estamos en contacto con Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente y director del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad de Valparaíso. Marcelo, muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estamos, Nicolás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo evalúas lo que fue esta decisión de Barrick Gold de no apelar a la resolución que finalmente ratifica y pone un cierre a esta bullada historia de Pascua Lama, pero no solamente la decisión de la empresa, sino el proceso que se siguió luego de la determinación que tuvo en 2018, si no me equivoco, la Superintendencia del Medio Ambiente, que ahí ya de todas maneras pone un, entre comillas, punto final a esta historia? Sí, yo creo que es importante que se haya consolidado la institucionalidad ambiental con este dictamen que realizó la Superintendencia de Medio Ambiente en enero del 2018, en donde mostró que cuando una empresa causa daño ambiental, la institucionalidad tiene las herramientas de poder decretar un cierre definitivo que demoró más o menos 3 años de investigación y que se ratifica con este fallo del Tribunal Ambiental. Entonces yo creo que una excelente señal porque en definitiva todos entendemos la importancia de la minería en la economía de Chile, pero esta no se puede llevar a cabo con daño ambiental tan evidente. Y así como el caso de Kinross Maricunga, donde también en el gobierno del presidente Bachelet se decretó el cierre, da una señal a la minería en general de que estos permisos son para cumplirlos y no para bypasearlos. Y efectivamente, para poder llevar a cabo actividades no puede ser a costa del medio ambiente. Ahora, claro, aquí hay 3 años donde finalmente están la posibilidad de reclamaciones, de recursos, pero si uno extiende lo que ha sido la historia de Pascua Lama, insisto, bullada porque así fue desde el principio. Estamos hablando, si no me equivoco, Marcelo, tú tienes bastante más conocimiento que yo en esto, 20 años. Y ahí muchos se preguntan, ok, la institucionalidad aquí, y lo señalaba el gobierno también a través del ministro de Minería, funciona, pero se demora mucho. Y eso es malo para las personas que están siendo afectadas por proyectos mineros, pero también por las mismas empresas que finalmente ven una incerteza con respecto a invertir. Es una situación compleja. ¿Cómo se analiza eso? Sí, mire, yo creo que la certidumbre que muchas veces pide el sector privado es la certidumbre de que a querer hacer las cosas como ellos quieren. Y resulta que yo he conversado con gente de CONAMA, que era la institución que aprobó en su momento a Pascua Lama previo al Ministerio de Medio Ambiente, en donde no mucha gente sabe, pero la presidenta Bachelet votó en contra en el Comité de Ministros, como ministra de Salud, de la aprobación de ese proyecto. Lo que aparecía en la discusión entonces es por qué ese proyecto no se lleva a cabo en forma subterránea. ¿Por qué tiene que explicarse algo tan absurdo como que se va a minar bajo glaciares y no va a haber impacto? Era evidente que esto iba a ocurrir y, sin embargo, el titular mantuvo su posición y quiso llevar a cabo y perdió 10 años de tiempo, perdió 10 años de afectación a las comunidades, cuando esto puede haberse hecho como sugerían los profesionales de entonces de la CONAMA, de que se hiciera en forma subterránea. ¿Qué es lo más probable que haga hoy día esta empresa? Es que presente un proyecto subterráneo. ¿Cuántos años perdió? 2 décadas. ¿Cuánto se dañó? Muchísimo. Sí, yo me Entonces, imagino, cuando uno habla Marcelo, que en ese punto sí. es súper relevante para el análisis que tú haces de la institucionalidad, cuando se recomiende, más que se recomienda, se dice hay que hacerlo así, para efectivamente poder llegar a buen puerto, el haberlo hecho subterráneo era bastante más costoso y me imagino, sin tener el dato y siendo súper respetuoso, objetivo, ese fue el elemento que finalmente termina jugándole en contra, tratar de no ir a mayores gastos y finalmente terminamos con un proyecto que nunca comenzó a operar y no va a poder operar. Exactamente, y eso también se habrían ahorrado casi más de 2 años que se dieron entre este fallo del Tribunal Ambiental y lo que ya fue la Superintendencia de Medio Ambiente, con una investigación de casi 3 años y un archivo tremendo de todos los cargos que se levantaron. Entonces, yo creo que se habría evitado mucho tiempo. Entonces, cuando uno escucha a los titulares hablar de certeza, por ejemplo, ahora hace poco escuché a la gente de Dominga diciendo que el Estado no les da certeza. El Estado le dio mucha certeza. Ha rechazado ese proyecto en 2 instancias. Puede que esa certeza no sea la que les gusta. Y también en ese caso podrían haber evitado mucho tiempo. Estamos casi 3 años del fallo del tribunal, del Comité de Ministros que rechazó ese proyecto. Si es que hubieran reformulado el proyecto y lo hubieran presentado de buena manera
hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que esos son los problemas que hay por delante, que mucha gente habla de la falta de certidumbre, pero la certidumbre se logra cuando las cosas se hacen bien. Uh-huh. Y en el aspecto general de este tipo de proyectos, Marcelo, en tu experiencia, ¿se hace bien? ¿Estos son casos aislados, son casos puntuales o van marcando lo que es la tendencia justamente de la definición y el desarrollo y prospección de proyectos mineros? Y extendémoslo también, proyectos eléctricos, proyectos de otro tipo de índole que tengan un impacto, no solamente, ojo, quienes nos ven, en el medio ambiente, sino en las comunidades aledañas a los proyectos, que eso es muy importante. Sí, yo creo que los proyectos en general han mejorado muchísimo y eso hay que ser justo en eso. Yo creo que la vara con la cual se medía un proyecto de inversión hace 2 décadas es muy distinto a lo que se lleva a cabo hoy día digamos, en pleno siglo XXI. Las resoluciones de calificación ambiental son cada vez más complejas, tienen consulta indígena, hay una mirada mucho más cercana a la ciudadanía. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta hoy día, que hay una mejora, hay mucho mejor institucionalidad, hay mejores formas de poder fiscalizar, sancionar, hay muchas más normas vigentes. Un proyecto minero hoy día, por ejemplo, nuevo, que los que no se están presentando todavía, pero que van a empezar a presentarse, no vienen con un puerto por sí solo, sino que ocupan infraestructura existente. No vienen con una termoeléctrica, sino que son suministrados 100% renovables. No tienen relaves gigantescos, sino que son concentrados para reducir el riesgo. Entonces, en definitiva, yo creo que el estándar al cual las empresas están adoptando es mucho más exigente hoy día. Y eso es una buena noticia, pero el daño que hubo, y para recuperar la confianza, es grande. El daño de mirar donde hubo extracción ilegal de agua y los impactos de los humedales fue tremendo. Y así también la destrucción de glaciares, entre otras cosas. Así que yo creo que lo importante es que la institucionalidad ambiental, que nace el año 2010, que se consolida con este fallo, realmente da cuenta de que cuando uno sigue el curso de esa institucionalidad es posible poder decir que los proyectos son mejores de los que eran anteriores. Marcelo, tú tocas un punto también, el tema de los glaciares. ¿Se hace necesario, con este hecho en particular de Pascua Lama como hecho histórico, digamos, una ley de protección de los glaciares? Un tema que ha sido levantado por algunos parlamentarios y está ahí en discusión. Sí, la presidenta Bachelet presentó una ley de protección de glaciares. Hay una discusión que hay que tener con respecto a esto porque hoy día gran parte de los glaciares que dan una parte importante del agua entre la 4ª y 6ª región no tienen ninguna protección. Solamente se van a proteger caso a caso en el contexto del sistema de evaluación ambiental, sin tener un resguardo de por sí mismo. ¿Por qué los glaciares son importantes? Porque en la época de escasez hídrica son una fuente muy clara del agua de Santiago, de la 5ª región, y hemos visto cómo el cambio climático y el aceleramiento del derretimiento ha causado que los flujos de los ríos estén en su mínimo histórico. En el caso de Mapocho, o el caso del río Maipo, estamos hablando en torno a un 70% de reducción del caudal original, porque hay menos precipitación. Entonces, nuestros únicos reservorios que nos van quedando son los glaciares. En el caso de los glaciares de la cuenca del Mapocho, donde hay gran cantidad de proyectos de inversión que se están llevando a cabo, hay equivalente al volumen de 25 embalses del yeso. Muchas empresas podrán decir, mira, no se preocupen, nosotros vamos a sacar el agua de desalada, que es muy importante y un gran avance, pero esto tiene que ser sin impacto a los glaciares. Yo creo que es lo que nos va quedando por delante y esa ley va a ser una forma de poder garantizar que esa agua, que es de los chilenos, se resguarde como corresponde con una ley de glaciares. Hablamos de glaciares, también hablábamos de la relación con la comunidad, que fue muy importante para la comunidad de la provincia del Huasco, de hecho, quien presentó inicialmente estos recursos en contra del proyecto Pascua Lama. Y quiero ligarlo con otro punto que está ahí muy candente, Marcelo Mena, que es el Tratado de Escazú. Ya la semana pasada, en una reunión entre el canciller, la ministra del Medio Ambiente y Chile Vamos, se confirma de alguna manera, una información que trascendió en algunos medios, se estaría manteniendo la no firma de este Tratado de Escazú, que de hecho Chile fue uno de los que la impulsó. Tú estuviste bastante presente ahí en ese desarrollo. Hay un tema con las comunidades, principalmente con la participación. Aquí estaba revisando los argumentos que se comienzan a conocer, más que se comienzan, que se empiezan a definir para la no firma, y se habla de lo que decía el canciller alemán en este sentido. El tratado vulnera la legislación chilena y dota de incertidumbre al Estado y a intereses privados, apuntando además, y esto es muy importante, mezcla temas de derechos humanos con medio ambiente. ¿Cómo ves esto? Este punto en particular que es parte de lo que se conoció en los últimos días del gobierno de Chile.
Sí, es bueno que vayan transparentando sus verdaderas causas, porque en definitiva este tratado que nace no solamente para Chile, sino para toda la región, para que haya un mejor estándar de participación ciudadana, acceso a la información ambiental y el derecho a la justicia ambiental, vamos dando cuenta que en realidad para este gobierno lamentablemente esta participación ciudadana no le gusta, no quiere garantizar estos derechos, no quiere dejar esto abierto porque lo ve como una oportunidad de poder frenar actividades, cosa que es una visión Ve la muy posibilidad errónea. de Hoy, judicialización, ¿no? Eso sería un poco el exactamente, análisis que hace uno desde afuera. exactamente, pero hoy día esto, ¿qué es lo que pasa en la práctica? El Servicio de Evaluación Ambiental tiene el derecho de poder abrir participación ciudadana para declaraciones de impacto ambiental, que son los proyectos que es donde hay mayor polémica hoy día. Son supuestamente proyectos más pequeños y por tanto muchas veces no se hace participación ciudadana. Proyectos inmobiliarios, proyectos de sondaje en minero, proyectos de tronaduras, en el caso de mina invierno, en donde el Servicio de Evaluación Ambiental, tanto en mi gobierno como en este gobierno, dice no se hace participación ciudadana. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay participación ciudadana? Cuando no se puede recoger las inquietudes de la comunidad se va directamente al Poder Judicial. Entonces, eso es el camino a la judicialización, la falta de participación. Cuando uno hace las cosas de cara a la ciudadanía, a tiempo, realmente es capaz de poder hacerse cargo de los impactos ambientales. Así que yo creo que ese es lo que está faltando, mayor instancia de participación. Recordemos que este gobierno también tenía problemas con la Convención OIT 169 que hace consulta indígena, Sí. como si consultar las comunidades indígenas fuera algo negativo. Yo creo que en este tiempo, post estallido social, es importante discutir de cara a la ciudadanía lo que está pasando. La gente no siempre se va a oponer, pero lo que tiene sí es el derecho de participar que pasa en su territorio. Así que yo creo que ojalá que se ratifique este acuerdo, como lo han hecho otros países, y no estar al lado de países que tienen mucho menos participación y transparencia de lo que tiene Chile. En esta reunión el canciller Alamán decía que el Acuerdo de Escazú mezcla temas de medio ambiente con derechos humanos. ¿Cómo ves tú esa posición? Uno diría un medio ambiente libre de contaminación es un derecho humano también. Hay un poco de análisis en esa frase. Sí, yo creo que acá tiene una definición nuevamente errónea. Los derechos humanos por sí solos no son malos, pareciera ser que sí lo son, pero yo creo que es importante garantizar esos derechos, de tener normativas ambientales que sean exigentes, que tengan el derecho de participar y el derecho de hacer qué pasa en mi comunidad, ¿cierto? Esas son cosas que apuntan a una sofisticación de la visión de los derechos que ya llevó a cabo la Comunidad Europea a través de lo que es el convenio de Aarhus, bajo el cual nosotros modelamos el Acuerdo de Escazú, y por tanto es importante que tengamos claro de que estos son los derechos que tenemos que resguardar hacia adelante. El derecho a participar, el derecho a saber lo que está pasando en mi territorio, son derechos del siglo XXI que tienen que ser reflejados en esta nueva Constitución también. Te escuchaba en una entrevista durante la semana un hecho que era bien anecdótico, que este acuerdo estuvo a punto de llamarse el Acuerdo de Santiago. De hecho, así que esto también es una situación bastante complicada, no solamente desde el punto de vista medioambiental, que es la clave, sino también, y te hago la pregunta, a nivel de relación internacional, de política internacional de Chile. Sí, efectivamente este tratado se dio con transparencia total, transmitido en vivo, cuántas veces con la comunidad dentro de la misma mesa de negociación, en la CEPAL, en Santiago. Y por tanto, estuvimos a una sesión de que este acuerdo se llamara el Acuerdo de Escazú. Cuando nosotros lo negociamos, Constance Nalgach, que era la jefa de Relaciones Internacionales, que llevó a cabo este proyecto casi 4 años como jefa negociadora, nunca se nos ocurrió que estaríamos en desacuerdo nosotros. Nosotros fuimos capaces de convencer a México, a Brasil, a Colombia, que tienen tremendas cancillerías de gran calidad, y nosotros volcamos nuestra capacidad para poder convencerlos. Echarnos para atrás a último momento realmente es muy cuestionable y refleja que resignamos un liderazgo que habíamos ganado. Hoy día muchas veces nos autoasignamos liderazgos que no tenemos. En ese momento lo habíamos ganado derechamente. Así que yo creo que también como una señal de país, el que un gobierno tenga como valores la participación ciudadana y otro no lo tenga, realmente no habla bien de nuestras instituciones, de nuestro país. Tenemos que tener estos valores en forma universal. La participación, el derecho a saber lo que ocurre en el territorio son principios básicos que uno tiene que tener consagrado como derecho hacia adelante. Así que eso fue muy decepcionante por parte de nosotros y todavía no queremos ver las verdaderas razones por las cuales se rechazó ese proyecto, porque hasta el momento solamente hemos visto trascendidos de la prensa.
Marcelo Mena, ¿qué significaría para Chile no firmar y ratificar el acuerdo de Escazú antes de, entiendo, la fecha límite, que es el 26 de septiembre, aquí a la vuelta de la esquina? Se puede sumar posteriormente. Ahora, lo Ya. que corre el rumor es que el gobierno puede firmar con una declaración explicativa, es decir, poniéndole una letra chica, cosa que es bastante común en tiempos recientes. Sí. Yo creo que sería muy dañino no aprobar esto como es. Si es que uno empieza a ponerle la letra chica, eso va a abrir la puerta para que otros países hagan lo mismo. Este acuerdo es de mínimos comunes importantes que elevan las naves para la región y por tanto esta letra chica sería bastante negativo. Yo creo que si es que vamos a firmar con una declaración explicativa, mejor no firmar, dejar este tratado como está y permitir que el próximo gobierno que sí se preocupe de este tema sea el que lo ratifique. ¿Y puede el gobierno chileno, por ejemplo, cambiar parte de ese acuerdo para justamente definir esas nebulosas, digamos, que ha presentado? Insisto, porque todavía no había una explicación clara de por qué no se va a firmar. En algún minuto, hace un buen tiempo, se hablaba de que le podía quitar soberanía a Chile. Esto en pleno diferendo con Bolivia. Eso finalmente no ocurrió. Luego aparece el tema de lo que son la eventual judicialización en casos de proyectos de inversión. Ahora está esta pugna, dice el canciller Alamán, yo lo entiendo así por lo menos la frase de lo que se dijo la semana pasada en esta reunión, de derechos humanos con medio ambiente. O sea, se van, como que no queda muy claro porque no se quiere firmar. Sí, o sea, la verdad es que sería muy negativo que se pusieran a poner excusas a esta altura, porque realmente iría en contra de algo que nosotros mismos diseñamos. El texto fue propuesto por la copresidencia de Chile y Costa Rica, y por tanto ponerse a poner letra chica a esta altura no se entiende en ámbito internacional. Ahora hay que recordar un último tema que mucha gente no tiene claro, pero en el fondo nosotros negociamos este acuerdo porque también tenía un beneficio para Chile. Porque si hay otros países en Latinoamérica que no tienen el estándar que tenemos nosotros de participación, es bueno que se eleve. De la misma forma que la Comunidad Europea, cuando tiene desde Alemania y Francia normas ambientales exigentes que le exige a los países, por ejemplo, de la Europa del Este, para nivelar las canchas hacia arriba, Sí. digamos, nosotros nos encontramos con lo mismo acá. Si un proyecto de inversión compite entre Perú, Colombia, Chile, es bueno que el estándar de participación sea equivalente en toda Latinoamérica. Te libera la Y eso cancha y es te iguala las beneficio de Chile condiciones. también. Sí, exactamente. Ujú. Bien, Marcelo Mera, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y que tengas un buen día. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, Hasta luego. gracias.